Buenos días, hoy es lunes santo 2020. Vamos a hacer lectura del profeta Isaías en el capítulo 42, versículos 1 al 7, y dice así: Así dice el Señor, mirad a mi siervo a quien sostengo, mi elegido a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu, para que traiga el derecho a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará. El pabilo vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el derecho. No vacilará ni se quebrará hasta implantar el derecho en la tierra, y sus leyes que esperan las islas. Así dice el Señor Dios, que creó y desplegó los cielos, consolidó la tierra con su vegetación, dio el respiro al pueblo que la habita y el aliento a los que mueven en ella. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he agarrado de la mano, te he formado y te he hecho alianza de un pueblo, la luz de las naciones, para que abra los ojos a los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Muy bien, teniendo la posibilidad de pasar tiempo con las familias, teniendo la posibilidad de pasar tiempo con Dios en esta etapa de cuarentena por el COVID-19, vamos a hacer algunas reflexiones. ¿Tenés tu Biblia a mano por allí? Agárrala, yo te voy dando algunas citas bíblicas para que vos puedas buscar algunos textos y bueno, iniciarte en lo que es escudriñar las Sagradas Escrituras, pasar tiempo con el Señor para que el Señor muestre su bondad en las Sagradas Letras y puedas conocer un poquito más de tu doctrina, ¿no? Mira, el presente texto de Isaías 42, 1-7, que hoy meditamos, se considera el primero de los 4 cantos del siervo, ¿no? Aquí se presenta al siervo como a un profeta y como tal tiene encomendada una misión, siempre animado por el Espíritu Santo. Le invito, amigo, a escudriñar las Sagradas Escrituras sobre el ministerio ordenado en la iglesia de hoy. ¿Y quiénes serían los ministros ordenados? Los obispos, los presbíteros y los diáconos. Según Isaías 42:7, estamos destinados a abrir los ojos a los ciegos. A veces el pecado del ser humano obnubila o enceguece nuestro espíritu y en consecuencia morimos espiritualmente, aunque nuestro cuerpo tenga vida. Así que, de este modo, todo siervo debe procurar que sus hermanos en la fe estén en constante renacimiento espiritual. Si nos dirigimos al Nuevo Testamento en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, vamos a leer: acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! En este versículo vemos una síntesis rápida, pero con cierta profundidad, sobre la vida de la primera comunidad cristiana. Según la reseña histórica, los apóstoles iban conformando comunidades en distintos pueblos
o poblados. Consecuentemente, día a día, al caer el sol, se reunían todos los que conformaban esa comunidad y se reunían alrededor del apóstol o de los apóstoles, cuando daba la casualidad que hubiese 2 o 3 apóstoles, ¿no? Y ellos, como siervos destinados a ser profetas de sus comunidades. En otras palabras, destinaban buenas horas del día para estudiar la palabra escritas en las Sagradas Escrituras, oraban pidiendo la asistencia del Espíritu Santo para poder guiar e instruir espiritualmente a su pueblo, que le fue encomendado. Esa es la tarea principal de los apóstoles en ese momento. Leíamos a la comunión. Mira qué término importante. Se debe entender la comunión de bienes. Hoy nuestros ancianos, las personas en condiciones de discapacidad, los enfermos y otros sectores más, el Estado les provee una pensión o una ayuda social para sus gastos y remedios. En la época apostólica, el que no trabajaba no tenía cómo subsistir. Por ejemplo, los ancianos, las ancianas que habían quedado viudas y no tenían hijos que se hagan cargo de ellas, los enfermos, etc. Motivo por el cual la comunidad cristiana colaboraba con sus bienes para que este sector de la sociedad de convertidos no tuviese necesidad y se les provea de lo que les hacía falta. La fracción del pan. En los primeros momentos o en la época apostólica, la misa era tomar alimentos. Ejemplo, cenar. Todos juntos, y luego se leía y se aprendía la lección que los apóstoles habían preparado a lo largo del día. Cuando hoy el sacerdote en la Santa Eucaristía pone el pan, la hostia y el vino, además en el grupo reunido en esa oración se pasa una canasta y cada uno pone su colaboración dineraria. Es lo que en época de las primeras comunidades cristianas servían las mesas con alimentos y cada uno compartía con el resto lo que tenía. En aquel momento se cenaba, se escuchaba la lección de los apóstoles y se elevaban las oraciones, es decir, las peticiones y las acciones de gracias. Hoy se presenta sobre el altar el pan y el vino. El sacerdote, siguiendo el mandato de nuestro Señor Jesucristo, lo consagra y se lee, se reflexiona las lecturas bíblicas y se hace una colecta que luego tiene un fin específico. A esta altura de la homilía, usted se debe estar preguntando cuál es el origen del obispo, quién los instituyó, son bíblicos, ¿no? En el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 1, leemos: porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y está puesto en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Jesucristo, al llamar a los 12 apóstoles, resignifica el sacerdocio aarónico que podemos encontrar ahí en el libro de Levítico. Si leemos en Marcos 1:16, encontramos que Jesús llama a Simón y a Andrés y en el mismo instante da una misión. Confrontemos con Marcos 1:17. En Marcos 1:19 sigue llamando seguidores hasta llegar al número de 12, lo que conocemos como 12 apóstoles. En el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 18, dice: como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Es una frase muy importante. Jesús envía a sus apóstoles a continuar la obra
redentora. Encontramos un montón de textos bíblicos para este fin, pero presento solo estos para que tengamos un inicio e incentivo para que cada uno agarre su Biblia y profundice un poquito más. En consecuencia, no cualquiera es obispo, sacerdote o diácono. Son solo los llamados o escogidos de entre los hombres para un fin específico. Tampoco son seres perfectos, son hombres que buscan día a día ser santos. También se puede dar el caso que alguno haya tomado como su modelo al famoso Judas Iscariotes, ¿no? En la viña del Señor hay de todo menos uvas, suelen decir. Recapitulando, el Señor Jesús eligió a los 12 apóstoles, los cuales, después que Jesús muere, resucita y asciende a los cielos. Por una animación espiritual que el Espíritu Santo realiza en Pentecostés, salen a formar nuevas comunidades, en pequeños subgrupos, a los distintos puntos cardinales conocidos en ese momento. Estos mismos apóstoles en las comunidades que iban conformando en su peregrinar iban dejando en griego episcopos, en castellano supervisor u obispo, y podemos confrontar lo que afirmamos con un texto bíblico que se encuentra en Tito 1, 5, 8 en el Nuevo Testamento. Y dice: el motivo de haberte dejado en Creta, Pablo le habla a Tito, fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad, como yo te ordené. El candidato debe ser irreprochable, casado una sola vez. En la Iglesia Apostólica del Renacimiento Espiritual de tradición católica nacional, se da la posibilidad de que sus sacerdotes puedan casarse o permanecer solteros según la elección y no por imposición externa. Cuyos hijos sean creyentes, no tachados de libertinaje ni de rebeldía. Qué interesante que este texto de Tito 1, 5, 8 está nombrando de cómo deben ser las cualidades para elegir un obispo. Según el texto que acabamos de leer, los apóstoles establecen a las primeras autoridades de las comunidades, que se les llamó supervisor u obispo, y así sucesivamente hasta nuestros días. En otra prédica veremos la forma específica para establecer los ministros. En Hechos 20, 28 nos dice: cuidad de vosotros y de toda la grey en la que el Espíritu Santo puso como obispos para apacentar la iglesia de Dios, que Él adquirió con su sangre. En la prédica de ayer proclamamos en nombre de Jesucristo que Él entregaba su vida por los que buscaban seguirle. De ese modo eran redimidos. Esa iglesia que Jesucristo constituye con la entrega de su vida, nos la encomienda a nosotros como obispos para apacentarla. El obispo debe diariamente coordinar las distintas actividades que existen en su jurisdicción. Además debe escudriñar la palabra de Dios para leccionar a su grey, para enseñarles las Sagradas Escrituras. Asimismo, debe hacer sus oraciones y eucaristías por la feligresía que se le encomendó. Yo, en mi caso particular, como obispo, todos los días hago mis oraciones por aquellos que me las solicitan y también rezo por aquellos que en algún momento bendecí, bauticé, les celebré algún sacramento, etcétera, etcétera. Bueno, hoy hemos visto
con textos bíblicos, el origen del episcopado, la organización de las primeras comunidades cristianas. Me encomiendo a sus oraciones. Dios le bendiga.